Muy buenas tardes, estimados alumnos. Nos encontramos en la recta final del cuatrimestre mayo-agosto y estamos iniciando justamente nuestra tercera unidad denominada Administración de Cambios en la Gestión del Financiamiento. Es un tema, desde luego, igual que los anteriores, muy interesante porque va a hablar del cambio, del futuro del proyecto y de las implicaciones que esto tiene dentro de la gestión del financiamiento. Al hablar de los cambios que afectan a nuestro proyecto de inversión y a cualquier proyecto de inversión, pues es porque estamos hablando del futuro. Y en el futuro, a pesar de que podamos hacer predicciones, no tendremos nunca, al hablar de lo que va a suceder en ese tiempo futuro, en ese lapso de tiempo de ahora, a un mes, a 6 meses, a un año, o el tiempo en el que vaya a tener verificativo la realización del proyecto, pues pueden suceder muchas cosas. Es decir, estamos hablando de diferentes escenarios del cambio. Estos cambios pueden ser de forma, es decir, puede cambiar el diseño del proyecto, que esté, por ejemplo, pensado como un proyecto artesanal y pues al final decidamos que sea un proyecto semi-artesanal. Podemos pensar que nuestro proyecto de papelería iba a ser bajo un concepto de el cliente llega y le damos la atención a un concepto, por ejemplo, de autoservicio. Siempre es posible que conforme vayamos avanzando, el proyecto vaya cambiando en su forma. También el proyecto puede cambiar en cuanto a su tamaño. Puede suceder que por una cuestión de presupuesto o de conveniencia, un proyecto que en un inicio lo teníamos pensado como un proyecto pequeño, pues pase a ser un proyecto micro. O por el contrario, que ese proyecto pequeño, debido a que veamos que aumenta la capacidad de financiamiento, que incluimos a nuevos socios y eso pues hace crecer al proyecto, pues entonces ya no sea un proyecto pequeño. Ahora estemos pensando en un proyecto que sea de tamaño mediano. Igualmente, puede haber un cambio en las prioridades y que esto pueda hacer que el proyecto pueda incluso someterse a cambios especiales en donde, por ejemplo, pues la prioridad era la producción de cierto artículo y ahora la prioridad pues sea la transformación de este producto o su acopio. Esto se va a deber principalmente a las mismas necesidades que vayan surgiendo en el grupo de trabajo, en la sociedad de personas, en los empresarios que están formando este proyecto y que quieren que cobre vida. Igualmente, y nada extraño, es que se puedan dar cambios en el presupuesto. ¿A qué nos estamos refiriendo con estos cambios en el presupuesto? Pues principalmente una reducción o una ampliación del mismo presupuesto. Puede suceder que ya teníamos contemplado tener X monto, un ejemplo, 150,000 pesos como aportación de los socios y contábamos con un financiamiento de otros 100,000 pesos para completar un total de presupuesto de inversión de 250,000. Pero puede suceder que esa fuente que parecía confiable y parecía segura, pues al final nos niegue el financiamiento. Entonces, pues posiblemente no implique esto que ya no hagamos el proyecto, pero sí implica ajustes.
y que ese movimiento en el presupuesto, pues al mismo tiempo, vaya a hacer que esta reducción, pues también vaya a afectar el tamaño, la forma y la prioridad, es decir, los tres elementos anteriores que ya habíamos platicado. De igual manera, los tiempos pueden moverse. Volvamos al caso que mencionábamos. Pues resulta ser que ya no nos van a dar un financiamiento, entonces, pues quizás sigamos con la idea de que el proyecto tenga las mismas dimensiones, pero pues mientras aseguramos conseguir ese recurso que aún nos hace falta, pues ¿qué va a suceder? Que el proyecto va a tener que recorrerse en el tiempo. Van a haber retrasos que aunque son indeseables, pues los tenemos que hacer con tal de que el proyecto tenga sus mismas características. Reflexionemos sobre algunos otros aspectos relacionados obviamente con el futuro del proyecto y con el tiempo. Nunca pensemos, y es un error clásico en los proyectistas, en los especialistas en proyectos, que el proyecto es una línea recta. Nada más falso que pensar que el proyecto pueda ser una línea del tiempo en la que todo se va a ir realizando como si fuera un relojito y no va a haber absolutamente ninguna modificación. Nada más falso. Un proyecto siempre va a ser un camino de ida y vuelta. Cuando realicemos, por ejemplo, los estudios de mercado de un proyecto, pues nos vamos a dar cuenta que quizás lo que nosotros teníamos visualizado en un principio no es lo más conveniente. Hay estudios de mercado que pueden arrojar que nosotros teníamos contemplado abarcar a todos los sectores de mercado y pues resulta ser que quizás nos debemos enfocar en mujeres o nos debemos enfocar en niños o nos debemos de enfocar en jóvenes porque quizás como resultado del estudio de mercado pues tengamos hallazgos de que pues van a ser el grueso de nuestros clientes, entonces no vale la pena descargar esfuerzo en atender a otros sectores cuando tenemos un sector que puede ser mucho más interesante y mucho más redituable por atender. De igual manera, quizás teníamos pensado en X o Y presentación para nuestro producto y resulta ser que pues no es lo más conveniente. Entonces vamos a tener que optar por otra presentación. Entonces puede haber cambios de mercado y no está prohibido realizarlos. El error sería, por ejemplo, hasta en el ámbito militar, que fijado una estrategia, a la hora nos damos cuenta que son otras condiciones, sigamos con la misma estrategia y hagamos que fracase la estrategia militar. Y así como puede fracasar una campaña militar, así puede fracasar un proyecto, por aferrarnos a una idea inicial que a lo mejor no sea la más adecuada, no sea la idónea para un proyecto. Un proyecto, por lo tanto, debe de tener flexibilidad. Vamos a tener ciertos objetivos, pero debemos de dotar al proyecto de flexibilidad, porque los mismos estudios, los mismos hallazgos que vayan surgiendo derivado de estos estudios, nos van a hacer replantear muchas cosas. Cambios de mercado, cambios técnicos, cambios de tipo financiero, son muy posible que se den al estar formulando el proyecto. Y tener en cuenta que no todos los cambios tienen que ser en un sentido negativo. Porque al momento de, por ejemplo, hacer el estudio de mercado, pues puede resultar que descubrimos un nicho que a lo mejor no estábamos contemplando. Quizás estábamos pensando en vender
el producto a tendejones, tenditas, supermercados, y resulta ser que el sector turístico a lo mejor es todavía más interesante que esos que estábamos contemplando. Y eso, derivado de alguna entrevista, puede resultar, y pues nos metimos a estudiar un poco más sobre ese hallazgo y resultó ser cierta esa información inicial. Entonces, sería un error no considerar este hallazgo que estamos encontrando y atarnos a la idea original. Entonces, los cambios no necesariamente son negativos, también pueden ser en un sentido positivo para los proyectos. Prosigamos. Bien, hay dos conceptos que cuando estamos hablando del cambio y cuando estamos hablando del futuro es muy importante considerar. Hablábamos de la flexibilidad. Esa flexibilidad tiene que ser en cuanto a los tiempos que le marquemos al proyecto. No podemos poner en nuestra ruta crítica, en nuestra programación, tiempos demasiado estrechos. Tenemos que dar tiempos normales, tiempos suficientes para que cada una de las tareas y actividades para la implementación del proyecto se lleven a cabo. Y a eso le llamamos holgura. La holgura tiene que ver con un factor llamado tiempo. De igual manera, esa flexibilidad también tiene que darse en términos presupuestales. Y a eso nosotros le llamamos colchón financiero en términos financieros. Y en términos financieros, entonces, podemos prever ampliaciones o reducciones en el presupuesto de inversión. Y eso es necesario considerarlo. No nos podemos ajustar estrictamente a un presupuesto, dado que estamos hablando del futuro. Obviamente, tampoco podemos salirnos del todo del presupuesto, pero sí tenemos que tener cierta flexibilidad con respecto a él. Hay ciertas reglas que debemos considerar en cuanto a los cambios en el futuro. Una, primera regla. Entre más dure el proyecto, obviamente va a ser más fácil que sucedan cambios. Es más fácil que sucedan cambios en un año a un mes. Obviamente, si el tiempo de programación o de planeación es más amplio, pues estamos sujetos a que más cambios ocurran. Hablar de hoy a mañana, pues nos da mucho mayor certeza lo que podemos estar haciendo el día de mañana. Pero hablar de lo que puede o podemos estar haciendo dentro de un año, pues es más difícil. ¿Sí? Entonces, entre más largo el horizonte de planeación, más difícil predecir lo que va a suceder. Segunda situación a tener en cuenta cuando estamos planeando. Los proyectos deben de tener raíces firmes en su organización. ¿Eso qué implica? Que los socios, quienes estén encauzando el proyecto, deben de estar totalmente convencidos de lo que están haciendo y trabajar de manera muy coordinada entre ellos. Un proyecto que empieza con problemas en su cimentación principal, que es la organización de los socios, va a tener seguramente problemas. Cualquier situación debe de atenderse a este respecto, hablando de socios y de organización, desde un principio. Porque una vez que bien, como tercer elemento, debemos de tener también muy en claro a los factores externos que puedan estar afectando a nuestro proyecto de inversión.
¿A qué factores externos podemos estarnos refiriendo? La entrada de un nuevo competidor, lo que estamos viviendo en este momento con un virus que ha paralizado al mundo, en un proyecto agrícola, la llegada de una plaga, son elementos que no dependen de nosotros y que pueden llegar a presentarse. Pero hay factores que también pueden tener una orientación interna y que entonces depende de nosotros hacer la planeación adecuada, hacer las cosas bien, para que también se den bien los resultados, porque si no también vamos a tenernos a nosotros mismos como el enemigo de casa, como el enemigo de nuestro propio proyecto, en lugar de nosotros favorecer que existan buenas condiciones. Un aspecto más. Cuando se dé la formación del proyecto, la conformación del grupo de trabajo, los socios, cada uno de ellos asume un rol y asume una autoridad. Este rol y esta autoridad debe de respetarse. Porque si no respetamos nuestros roles y nuestras funciones, pues otra vez vamos a tener serios problemas de organización. La autoridad debe de ser respetada una vez que es concedida. Por los elementos que hemos platicado, es muy posible que tengamos que hacer ajustes en las diferentes factibilidades del proyecto. Y como ustedes bien saben, pues hay 4 factibilidades, aunque pueden haber otras más, 4 factibilidades principales. La principal, y que hemos hablado en diferentes espacios en el aula, tanto en TCU como ahora en la ingeniería, es de la factibilidad del mercado. Y cuando hablamos de la factibilidad del mercado, pues pueden darse cambios, atender a un nuevo sector de mercado, ampliar nuestra oferta de productos, dado que hemos encontrado nuevos clientes y nuevas posibilidades, o por el contrario, reducir nuestra oferta de mercado, alterar un precio que nosotros teníamos contemplado en un principio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Derivado de lo que resulte de un estudio de mercado, no nos podemos poner tercos, ni los socios de un proyecto se pueden poner tercos en vender en un determinado precio cuando el mercado te está diciendo otra cosa. Hay que saber escuchar al mercado. Si queremos ser empresarios exitosos, si queremos ser asesores exitosos. Hay otra factibilidad muy, muy importante que la conocemos y es la factibilidad técnica. Ello tiene que ver con las posibilidades de que el proyecto se lleve a cabo desde un punto de vista de producción, desde un punto de vista de generación del producto. Y puede haber cambios desde el punto de vista técnico. Ello implica variar la consistencia de un producto, la presentación de un producto, modificaciones en el sistema de producción, modificaciones en el equipamiento que teníamos pensado, modificaciones en la ubicación que le queremos dar a nuestro proyecto. Entonces hay que estar atentos a lo que vaya resultando después de que hacemos el estudio técnico, porque ello nos va a presentar la oportunidad de hacer aquellos ajustes técnicos necesarios para que cuando el proyecto entre a operar, funcione bien. Vámonos a una tercera factibilidad que es desde el punto de vista social y ambiental, que son factores que normalmente se han desdeñado en la realización de los proyectos y que pues luego pueden
podemos tener problemas a consecuencia de ellos. Desdeñar un aspecto social, aunque los demás aspectos parezcan muy bien, tenemos muy buenas perspectivas de mercado, técnicamente no vamos a tener ningún problema, financieramente parece que todo va bien, pero si desdeñamos aspectos sociales, por ejemplo, cambios en la moda, una cuestión de inseguridad social, pues eso puede dar al traste con la factibilidad de nuestro proyecto. El hecho de que, por ejemplo, ciertas empresas no hayan llegado a invertir a determinada zona o determinado lugar, pues implica que no han visto las condiciones sociales. Quizás haya un mercado amplio, quizás no haya ningún problema para hacer llegar los productos o producirlos, pero atentos a las cuestiones sociales, porque si no, podemos estar tirando al bote de la basura recursos financieros que por una determinada cuestión social, pues vean afectados el éxito del proyecto. Y por último, pues sí tenemos que estar atentos, desde luego, a cuestiones de tipo económico. Perdón, antes nos regresamos a la cuestión ambiental. Desde el punto de vista ambiente, no es solo el romanticismo por cuidar al medio ambiente, sino también aquel ambiente condiciona el proyecto. El clima, la orografía, el suelo son factores clave y muy importantes, sobre todo en proyectos de tipo agrícola, en donde si no tenemos las condiciones ideales, no vamos a poder producir. Les cito un ejemplo de una experiencia personal. Hace algunos años nos tocó visitar a unos productores de Altamirano que tenían unos cafetales que pues en apariencia iban bien, pero que pues ya llevaban 3 años ahí, las plantitas se veían bonitas, pero que no estaban produciendo ni un solo grano de café. ¿Qué sucedía ahí? Con el apoyo de un agrónomo que nos acompañó de la universidad, pues escarbando la tierra nos pudimos dar cuenta que aproximadamente a cierta distancia, pues ya teníamos un suelo que era arcilloso. Un suelo arcilloso es un suelo chicloso. Y que cuando es temporada seca, pues es duro. Entonces, ¿eso qué estaba sucediendo ahí? Que eso no permitía que las raíces se expandieran. Se eligió un mal lugar para establecer estos cafetales. Entonces, aguas, porque si no vamos a estar perdiendo dinero, recursos y tiempo valioso. Atentos a las cuestiones ambientales, no solo desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, sino también desde el punto de vista de factibilidad del proyecto. Ahora sí, retomamos la cuestión de la factibilidad económica, porque ningún proyecto que quiera ser exitoso puede diseñar los indicadores económicos, los indicadores de rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando del largo plazo. Y ustedes saben bien que por ello es importante medir la VAN, nuestro valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, cuestiones sobre las que no ahondaré porque ya forman parte del bagaje de ustedes. Estos factores nos ayudan a medir la rentabilidad de un proyecto a 3, a 4, a 5 o más años. Es decir, estamos hablando de largo plazo. Entonces, pues eso nos permite que dentro del proyecto pues vayamos analizando las distintas variables y les llamamos variables porque son aspectos que pueden cambiar a través del
del tiempo y que son además susceptibles de medición. En un proyecto, pues podemos medir la demanda, puede haber una alteración de costos y lo podemos medir y analizar, puede modificarse nuestro presupuesto de inversión y desde luego que es perfectamente medible, sobre todo nosotros que somos especialistas en proyectos, pues podemos ver cuántos pesos y centavos hacia arriba o hacia abajo se nos está moviendo nuestro presupuesto de inversión. Los gastos operativos, pues evidentemente puede haber cambios en los costos de nuestras materias primas hacia arriba o hacia abajo y muy seguramente van a ser hacia arriba porque hay un fenómeno económico llamado inflación y que va a hacer que los gastos operativos pues suban. Puede haber modificaciones en el costo del dinero, las tasas de interés que nos cobren los bancos o incluso la banca de desarrollo pueden verse modificados. Ojalá fuese a favor, pero muchas veces puede ser en contra y los intereses pues pueden subir. Y eso obviamente pues va a mover también nuestros flujos netos de efectivo dentro del proyecto, hacia arriba o hacia abajo. Puede jugar en ambos sentidos. Y pues, al medir el futuro, tenemos que utilizar herramientas para poder llevar a cabo los análisis de lo que puede suceder. No solo basta con tener la información, hay que saber procesar esta información. Y tenemos dos enfoques principales. El cualitativo, que nos va a hablar de los cambios que se pueden llevar a cabo, pero pues son aspectos que difícilmente vamos a poder medir. Podemos saber, por ejemplo, que está cambiando la percepción de la gente, pero pues la percepción al final es algo subjetivo. Por el contrario, de lo cualitativo, pues podemos pasar a lo cuantitativo. Sí podemos medir, por ejemplo, a través de un estudio de mercado, cuántas gentes prefieren un producto a diferencia de otro. Cuántas gentes prefieren un producto a cierto precio y es aceptable para ellos y cuántas personas no estarían también de acuerdo con este precio y con estas condiciones. Y eso ayuda a los empresarios, ayuda a los proyectistas a ir no solo midiendo el proyecto, sino también a irlo planificando. Nos ayuda a anticipar escenarios futuros y con base en ellos poder hacer un buen diseño en el proyecto. Por eso decimos también que el proyecto nunca es una línea recta. Un proyecto es un camino de ida y vuelta y es un camino sinuoso en el que muchas veces tengamos que regresarnos un poco para replantear las cosas nuevamente. Y para ello hay herramientas. En lo cualitativo podemos utilizar la observación, podemos utilizar la entrevista. En lo cuantitativo podemos utilizar mediciones, podemos utilizar encuestas y a través de la observación también, que puede ser no solo cualitativa, sino también cuantitativa, pues ir cuantificando determinados fenómenos o cosas que nosotros observemos. Hay dos metodologías que nos ayudan a trabajar ambos aspectos. Uno es el análisis de riesgo, que nos ayuda a medir y analizar factores que pueden ser considerados riesgos para un proyecto de inversión, entendiendo que el riesgo es un factor que se puede presentar y que puede afectar de manera negativa a nuestro proyecto de inversión. Importante. Al hablar de riesgo, no es un factor positivo, es un factor negativo que se puede presentar y afectar a nuestro proyecto.
Y el análisis de sensibilidad es otra metodología que ya conocen ustedes, que han tenido la oportunidad de desarrollarla y que básicamente es una herramienta cuantitativa, porque va a medir a diferentes variables y al modificar estas variables vamos a ver qué tan sensible o qué tan tolerante es el proyecto a la modificación de estas variables. Modificación no en un sentido positivo, modificación en un sentido negativo. Hacemos estos cambios, estas modificaciones virtuales, con una finalidad principal: ver cuál es el aguante o tolerancia del proyecto a ciertos cambios que se puedan presentar en el futuro. ¿A qué cambios nos estamos refiriendo? Pues a una gran variedad de cambios que pueden golpear al proyecto. Por modificaciones en el mercado, a lo mejor tengamos que mover nuestro precio y eso mueve la rentabilidad del proyecto. Por ciertas modificaciones en la economía, pues puede haber un proceso de inflación, entonces suben nuestras materias primas y eso obviamente va a mover nuestros costos del proyecto. A través del análisis de sensibilidad vamos a ver hasta dónde puede soportar el proyecto, hasta qué porcentaje de subida de estos costos puede aguantar el proyecto. Y así podemos pasar con otra serie de variables que en la siguiente diapositiva vamos a ejemplificarlos y que son normalmente las que más nos deben de preocupar cuando estamos trabajando con el análisis de sensibilidad. Pues obviamente si nosotros nos dedicamos a la venta de limón sin o con semilla, somos productores de limón y nuestro precio está subiendo, pues no es un factor que nos preocupa. Al contrario, como productores es un factor que nos beneficia que el precio de nuestro producto esté alto. Nos vamos a preocupar cuando nuestro precio esté bajo, ¿no? Igual pasa con el maíz y otros productos. Los productores empiezan a preocupar, híjoles, el precio del café está bajando, el precio del maíz está bajando, eso es bueno para los consumidores, pero pues para mí, productor, pues me golpea muy fuerte en las entradas, en los ingresos, en la rentabilidad de lo que yo hago, a lo que me dedico. Igual otro factor que puede afectar positivo o negativamente a nuestro proyecto, pues es el volumen de ventas, es decir, cuánto estamos vendiendo. Pues mientras más vendamos, mejor. Pero también tenemos que ver hasta dónde podrían bajar las ventas y que todavía el proyecto pueda seguir caminando, pueda seguir siendo rentable. Igual sucede con nuestros costos de producción. Es una variable plenamente cuantificable y que está dentro de nuestra corrida financiera. Aquí aprovecho a hacer un paréntesis para comentar que cualquier elemento que vayamos a introducir dentro de nuestro análisis de sensibilidad debe de estar dentro de la corrida financiera. Si no, no lo podemos medir. No vamos a poder ver cuál es el impacto en nuestro proyecto. Por eso es que cada uno de estos elementos que ustedes ven, incluida también tasa de interés, margen de ganancia, etcétera, son elementos que sí los vemos en la corrida financiera y que por lo tanto los podemos medir, los podemos cuantificar, los podemos modificar y que al hacer estas modificaciones, pues vamos a ver qué tan tolerante, qué tan campeón es nuestro proyecto y puede soportar estos cambios. Abusados, estimados alumnos, con el sentido que vayamos a dar a los cambios al estar practicando. Porque obviamente el precio, si queremos poner a prueba el proyecto, no lo vamos a subir, lo tenemos que bajar, porque estamos castigando al proyecto. Y vamos a ver hasta dónde aguanta ese castigo, hasta dónde aguanta que se baje el precio.
Por el contrario, si queremos castigar al proyecto en cuanto a los costos de producción y operación, pues no los vamos a bajar. Aquí hay que subirlos. ¿Qué sucede con nuestra tasa de interés? La tasa de interés, pues un interés bajo beneficia al proyecto, un interés más alto pues lo va a perjudicar. Entonces aquí estamos viendo el aguante del proyecto. Entonces ponerlo a prueba, pues es subir ese interés. ¿Qué sucede con el caso del volumen de ventas? Si empezamos a subir ventas y ventas y en lugar de 1,000 productos pues vamos a vender 1,500, pues no le vamos a hacer nada al proyecto, le estamos aventando flores, lo estamos halagando. No. Si lo queremos poner a prueba, ¿qué tenemos que hacer? Castigarlo y por lo tanto vamos a ir bajando las ventas para ver hasta dónde nuestro proyecto sigue siendo rentable. En el caso de la inversión del proyecto, que como sabemos, le encontramos en el presupuesto de inversión, pues a mayor inversión y con los mismos niveles de ingreso, pues obviamente empezamos a lastimar al proyecto. Entonces, por lo tanto, el presupuesto de inversión va a irse viendo la tolerancia del proyecto en la medida en que vayamos subiendo ese presupuesto. Estimados jóvenes, esta es la primera parte teórica de nuestra materia. Vamos a continuar en una segunda sesión. Agradezco por lo pronto tu atención. Éxitos en esta primera asignación.